bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que nos acompañen en esta serie de programas sobre la reforma del Poder Judicial a debate. Me da mucho gusto recibir en este primer programa, arrancamos esta serie, a la jueza Juana Fuentes Velázquez. Bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias y pues también el inicio de un gran reto que es comentar en debate todos estos diálogos que se han llevado sobre la reforma judicial. Gracias. Jueza, también está con nosotros el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Elisa, pues también muy agradecido de este espacio para platicar sobre la reforma y sobre todo para aportar ideas que puedan contribuir a mejorar esta reforma al Poder Judicial y que sea una reforma que sobre todo tenga como propósito el beneficio de la sociedad y los justiciables. ¿Han estado presentes en los diálogos que se convocaron en el Congreso por parte de la bancada de Morena? Es correcto, yo estuve el día de ayer en los diálogos que se llevaron a cabo en Toluca, en el Estado de México, precisamente hablando de algunos temas relacionados con aspectos económicos, como el tema de la austeridad, el tema de los fideicomisos. Y también, bueno, pues es imposible no abordar, porque me parece que es el tema central, el tema de la elección de las y los jueces por el voto popular, que es una de las propuestas centrales, repito, de la reforma constitucional que está propuesta, ¿no? Ahorita nos platicas, Juan Pablo, cómo te fue y cómo ves los distintos planteamientos, ¿no? Pero antes quería preguntarte, Juana, ¿has estado también presente en estos foros de diálogos? Sí, así es, me tocó el arranque de los diálogos, un foro muy interesante. ¿En Cámara de Diputados? Así es, en Cámara de Diputados. Asistimos como JUFET. JUFET, como ustedes saben, es la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados. Tuvimos una primera participación ahí, muy importante porque algunos llevaron una postura de bienvenida, otros ya hicieron una propuesta formal de cuál era un planteamiento frente a la reforma, y esto es lo que ha permitido que se empiecen a desarrollar en cada una de las sedes, de las que incluso yo veo un formato distinto de aquel primer encuentro con estos últimos que se han llevado a cabo. ¿Y esos formatos han mejorado? ¿Cómo los han visto? Ahorita vamos a entrar al fondo, pero creo que también la forma es importante para poder expresar y profundizar en un tema tan importante como es una reforma a uno de nuestros poderes de la Unión. ¿Les han parecido bien los formatos o se quedan cortos? Pues mira, como todo, finalmente es un proceso. Ayer vi, ya hubo una interacción en un momento de preguntas y respuestas. Me parece que eso es muy importante llevarlo en estos foros porque en un inicio era una postura expuesta en 5 minutos y no había como derecho de réplica, ¿no? Ya el día de ayer vi que hay un formato distinto y me parece que podemos ir avanzando en estos temas que finalmente la intención también de estos foros es eso, ¿no? Explicar en algún momento aquello que puede quedar como un cabo suelto en la exposición que se da, porque ha sido muy plural la participación también en el primer foro. Vimos que nada más estaba gente del Congreso y gente del Poder Judicial, y el día de ayer ya vi que participaron incluso de colegios de abogados, barras de abogados, y eso también me parece que es muy enriquecedor para una decisión tan importante para este país. Sí. Juan Pablo, ¿cómo te ha ido en estos formatos? ¿Cómo te sentiste en la exposición? Y ¿fue suficiente o te quedaste con ganas de decir muchas cosas más? Mira, la verdad es que el formato como está estructurado no te da mucho tiempo como para poder exponer todas las ideas que desde mi punto de vista pueden contribuir a mejorar una reforma. Es verdad que el Poder Judicial debe ser autocrítico, que debemos identificar los problemas que ha tenido la institución. Uno de ellos me parece el de comunicar, por ejemplo, a las personas qué es lo que hacemos, porque pues de alguna manera me parece que no hay la suficiente información que permita, sobre todo a la ciudadanía, conocer el alcance de una reforma de este calado, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, me parece que el formato como tal
si bien abre un espacio para el diálogo, a veces queda un poquito corto para expresar todo lo que uno podría tal vez llevar a la discusión y sobre todo a la reflexión de las y los legisladores. Y me parece valiosísimo además la participación de quienes han conformado, han trabajado a lo largo de tantos años en el poder judicial, en los poderes judiciales, y que conocen perfectamente la estructura de cómo se va avanzando también, cómo se logra llegar hasta donde han llegado ustedes a través de exámenes, de competencia, de preparación, de conocimientos, de cosas muy, muy técnicas también, y de un lenguaje que pues la mayoría de la ciudadanía no tenemos por qué conocer en muchas ocasiones. Entonces, en ese sentido, vamos con el tema que es que ha generado mucha polémica en relación a la manera en que se presenta la iniciativa para que se elijan por voto popular a las y los jueces, magistrados, ministros. ¿Cuál es tu postura? Claro que sí. Mira, una palabra que ha sido detonante en estos diálogos es el tema de la carrera judicial. ¿Cómo visibilizarlo? ¿Por qué? Porque es verdad, se incorpora dentro del planteamiento que se hace de la reforma este aspecto de elección popular. Pero afortunadamente sobre todo los diálogos ha permeado esta palabra de la carrera judicial. La necesidad de hacer visible, ¿sí?, la gran oportunidad que tiene esa carrera judicial de marcar el respeto a este derecho también de independencia judicial, que también es una palabra que hemos escuchado mucho en los foros. Y entonces aquí la importancia de ver cómo esta carrera judicial lleva a la independencia judicial en las decisiones, pero lleva algo más sustantivo que me parece que es lo que la sociedad tiene que visibilizar, que es el tema de la paz social. Tenemos un procedimiento histórico de la carrera judicial en el ámbito federal, ya con instituciones sumamente consolidadas, la escuela judicial, la misma ley de carrera judicial que incorpora todas las categorías en esa carrera judicial y que hoy garantizan la paz social. Con la autocrítica que comenta mi compañero, es muy cierto, como toda institución no puede ser estática, pero cierto es que hoy lo que ha permeado en esta figura de la carrera judicial es lograr una paz social, que es lo que garantiza que ante un problema que tiene la sociedad en lo individual o en lo colectivo, a través del Poder Judicial, pues alcanza ese fin que es el acceso a la justicia y por lo tanto se mantiene esta paz social. Pero hemos conocido cómo es la elección de ministros y ministras, es un poco más, está más socializado, ¿no? Y se comenta más en los medios, entonces posiblemente la gente tenga más contacto con esa forma en la que llegan ministros y ministras. Pero ¿cómo llega un juez? ¿Cómo llega una jueza? ¿Cómo se elige a jueces y juezas? Okay. Desde hace 30 años, el Poder Judicial, el Estado mexicano, apostó por la carrera judicial como el eje central a partir del cual se iba a designar, por ejemplo, a las juezas y a los jueces que llevan a cabo esta importante tarea. Yo soy uno de estos casos, alguien que quizás sin este mecanismo difícilmente pudo haber desempeñado el cargo de juzgador federal. Y esta parte de la carrera judicial, ¿a qué apuesta? A dos cuestiones fundamentales, al mérito y a las capacidades. De manera tal que la profesionalización, la experiencia adquirida al interior de los tribunales, pero también en las aulas, en la parte académica y a partir de procesos muy rigurosos de selección, puedas aspirar o puedas llegar justamente a poder desempeñar este cargo. Hablaba yo ayer en los diálogos nacionales, a partir de pláticas que he tenido con distintos compañeros, la mayoría nos tardamos alrededor de 15 años en etapas previas de la carrera judicial para poder llegar al cargo, ¿no? Entonces, estamos hablando de que se requieren 15 años de formación para que un juzgador pueda precisamente desempeñar esta tarea, ¿no? Y, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido? Bueno, en tu caso y en el de los demás, pero ponías el ejemplo, has tenido que presentar exámenes, les llaman exámenes de oposición, o sea, ¿cuál ha sido ese camino, estos
esos 15 años? Gracias por la pregunta y además me parece Ajá. adecuada porque he tenido el privilegio de pasar por todas y cada una de las etapas que conforman la carrera judicial y te repito, yo sin este mecanismo difícilmente pude haber sido juzgador federal. Yo inicié cuando tenía 18 años como meritorio en un juzgado de distrito en San Luis Potosí, después desempeñé el cargo de oficial judicial en el propio juzgado en San Luis Potosí, actuario y secretario de ese juzgado de distrito. Luego, después de una capacitación de 6 meses de tiempo completo aquí en la escuela judicial, tuve la oportunidad de ser secretario en un tribunal colegiado, después de tener la acreditación de este curso, y después, con un examen de oposición, poder desempeñar el cargo de secretario de estudio y cuenta en la Corte. Ya estando en la Corte, presentar después un examen para ser juez de distrito, y más adelante, el último año, otro examen de oposición en un proceso muy riguroso para desempeñar el cargo de magistrado de circuito. De los 18 años acá han sido 22 años de carrera judicial en el que he pasado por todas y cada una de las etapas. Es más de la mitad de mi vida la he dedicado al Poder Judicial y a ir escalando en estos cargos que conforman la carrera judicial. Y además hay una competencia, me imagino ardua, hay muchos jueces, juezas, personas que se preparan y que presentan estos exámenes. Por ejemplo, en un examen de oposición, no sé, ¿cuál ha sido tu experiencia? Fíjate que a mí me tocó también la posibilidad de ocupar cada una de las categorías de ese oficial administrativo, que ahí me parece la necesidad de sociabilizar, porque muchas veces dicen oficial judicial y en automático trasladan a aquellas personas que te detienen, ¿no? Entonces, sí, creo que son policías o ministerios públicos, ¿no? Decía la ministra Margarita Ríos Farjat que además en toda esta propuesta que se hace de que haya justicia, se dejan fuera todo el tema de las fiscalías, que es en donde se queda la mayor cantidad de casos, es en donde se da la mayor impunidad que se vive en el país, pero muchas veces no se distingue entre fiscalías, policías y jueces, juezas. Entonces, aclarada la categoría que era la de oficial, en un primer escaño dentro de la carrera judicial, tuve la posibilidad de también participar, por ejemplo, para ser secretaria. Y en aquellos tiempos había dos modalidades. Una era hacer un solo examen que representaba no nada más el conocimiento teórico sobre el juicio de amparo, sino también de alguna materia en especial, pero además una elaboración de un proyecto de sentencia, que aquí viene un reto también muy importante en estos diálogos. Cómo en algún momento dado ver una elección popular aparejada hasta la técnica que implica hoy un dictado de una sentencia. Puede ser un tema cuestionable, sin embargo, yo diría, quienes hemos tenido esta posibilidad de transitar por la carrera judicial, tenemos ya ese conocimiento, esa habilidad para poder dictar una sentencia. También fui secretaria, esta gran labor de elaborar proyectos de sentencia, y por supuesto que me enfrenté a un reto mayúsculo cuando participé para jueza, porque concursas con más de 3,000 personas. Y mira que también puedo referir en este escenario que en esa necesidad también de ir democratizando los procedimientos de incorporación al Poder Judicial, ya tocó un concurso donde participaron gente externa, pero obviamente con una depuración previa de todos estos conocimientos que se requieren, sobre todo en esta área hoy veo que el Poder Judicial también ha avanzado en ese escenario de la especialización. Sí es cierto que tenemos juzgados y tribunales mixtos, pero en su mayoría ya vamos hacia la especialización. ¿Por qué? Porque como el área de la medicina es el mejor ejemplo, no podemos tener un excelente cardiólogo que sepa, no sé, de ortopedia, ¿no? Entonces, eso se ha buscado mucho en el Poder Judicial de la Federación, y también vale la pena resaltarlo porque sabemos que el derecho es tan amplio, ¿no? Que hablamos de un derecho privado, un derecho público, un derecho social, pero también dentro de esta clasificación hay un derecho civil, un derecho penal. Entonces, la carrera judicial, fíjate cómo estos escenarios los va sumando para que aquellos que selecciona como jueces o magistrados, como lo comenta nuestro magistrado, no es nada más como, bueno, como me caes muy bien, pues te voy a designar como jueza o como magistrada. No, es una serie de escenarios que te llevan a optar por
seleccionar, yo diría, en el ámbito profesional a los mejores. Y también hay que resaltar algo, en el ámbito federal, tú escuchas nuestra trayectoria y muchos no empezamos en esta ciudad. Generalmente cuando escalas a estos cargos de juez o magistrado, te enfrentas muchas veces hasta dejar tu lugar de residencia, ¿no? Vamos, somos 32 entidades federativas, hay 32 circuitos donde generalmente cuando viene el proceso de adscripción, pues no precisamente te toca el lugar donde has radicado por unos buenos años. Y ahí también resalto mucho el tema de las mujeres. ¿Por qué? Porque pues muchos de los escenarios son ¿qué hago con mis hijos? ¿Qué hago con la familia? Entonces hay que visibilizar esto porque me parece que hablar de elección popular son aspectos que yo veo un requisito para ser diputado, para senador. Pues generalmente es de la entidad federativa donde ellos viven, ¿no? Bueno, y además sí, así nos ha ido. Sí, con el voto, digo, pues hay muchos legisladores que siguen la batuta de lo que dice su coordinador y hemos visto que se aprueban así, ¿no? Algunas iniciativas sin siquiera haberlas leído y dicho por ellas y por ellos mismos, ¿no? Entonces creo que sí, son cosas muy distintas las que se están viviendo en un poder y en otro y las necesidades del Poder Judicial claves. Y en ese sentido me gustaría preguntarles esto del voto popular. Además de, por supuesto, que se requieren especialistas, gente con trayectoria, con experiencia, con la especialidad correspondiente a las distintas áreas, pero ¿cómo se verían, por ejemplo, en una elección de voto popular? ¿Qué tendría que hacer una jueza, un magistrado, para ganarse el voto de la gente? Quiero imaginar eso, me imagino que no habrá campañas, o sí, no sé qué diga la iniciativa, o es nada más, se eligen porque han dicho, no, es que se van a elegir a hombres y mujeres muy capaces, y entonces a partir de ahí, que la gente vote. ¿Cómo se darían a conocer para que la gente votara por ustedes, y si eso implicaría un riesgo para la impartición de justicia en el país? Yo creo que debemos reconocer que esta reforma tiene un respaldo a través de la elección reciente, donde se busca mejorar el sistema de justicia. Yo creo que nadie está en contra de mejorar el sistema de justicia y fue una especie de reclamo social que derivó en la elección, donde precisamente la gente está consciente de eso. Pero tocabas un punto que me parece muy relevante. Cuando hablamos de justicia, no solamente hablamos del Poder Judicial. Cuando la gente entiende el tema de justicia, lo ve como un tema multifactorial, un tema, digámoslo, más global. Implica desde quienes persiguen los delitos, el tema de seguridad pública, las fiscalías, la reparación del daño a las víctimas, que está a cargo de distintas autoridades. Sí. La justicia cotidiana que inicia en los tribunales locales, que también deben ser fortalecidos y que naturalmente eso todo después fluye hacia el Poder Judicial. Lo que me parece que está sucediendo es que las deficiencias que también se encuentran, siendo autocrítico, en otras instancias, se atribuyen al Poder Judicial por ser, digamos, la última instancia que conoce en definitiva de los conflictos. Es esa confusión que se tiene, por ejemplo, entre ministerios públicos, es decir, fiscalías, y lo que hacen los jueces. Correcto, si tú le preguntas a la gente, ¿tú estás de acuerdo en que se elija o se cambie el sistema de justicia? Pues claro que más del 90% te va a decir que sí. Pero si le preguntas si conoce cuál es la labor que realizamos las y los juzgadores federales, yo te puedo asegurar que también un porcentaje muy alto te pueden decir que no lo saben con claridad, porque lo ven desde un contexto muy global y porque, siendo autocrítico, el Poder Judicial tal vez no ha sabido comunicar, es una opinión mía, pero no ha sabido comunicar cuál es nuestra verdadera tarea. Y lo dijo el ministro Lainez en los foros, esto quizá se ha derivado porque pues nosotros estamos en nuestras oficinas resolviendo los casos que llegan cada día a los tribunales,
hay una carga excesiva de trabajo. En los últimos años ha elevado el 43% el número de asuntos que conocemos. Entonces esto es lo que ha dificultado. Ahora, cuando hablamos de la elección popular, me parece que se pierde esta parte, sin desconocer este reclamo social, pero se pierde esta parte técnica, donde solucionar o pacificar un conflicto no implica nada más tomar una decisión. Siempre habrá que ver muchos temas que están involucrados, como el derecho aplicable, identificar el propio problema jurídico, entender el problema, la técnica de fondo. Y ahora que, por ejemplo, la jueza nos hablaba de esta similitud con los médicos, ¿tú elegirías, por ejemplo, un médico a través de un proceso de elección popular? Eso me parece que es una comparación adecuada, porque un médico, por ejemplo, se forma en las instituciones del Estado, durante más de una década están precisamente especializándose, conociendo tal, no sé qué, para poder llegar a desempeñar este papel, ¿no? Entonces, pues no los elegimos precisamente por los que sean los más populares o por los que hagan las mejores propuestas. ¿Qué propuestas van a hacer? Yo voy a hacer mejores cirugías. Bueno, eso se va a medir con tus capacidades. Nosotros quizá... No con lo que digas previo a que yo te vote y ahora sí opérame porque te voté porque me dijiste que haces buenas cirugías. ¿Qué promesa puede hacer un juez de distrito, por ejemplo? A ver, voy a cumplir con la ley. Es lo único que podría decir. Pero eso no le dice nada a los votantes. ¿Qué le diría? O sea, ¿qué podría ofrecerle a quienes, no sé, sentencias a modo, perdón, que lo diga? O sea, imposible. Es que... Resolvemos conflictos, tenemos dos partes. Incluso en esta dinámica de imaginación, porque intento no imaginar algo que podría traer hasta un caos. Bueno, tenemos dos partes en el procedimiento, tratándose del juicio de amparo, una autoridad y un particular. Y en el caso de la justicia ordinaria, pues tenemos dos partes, ¿no? No me imagino a uno o a ambos les tengo que decir o prometer una sentencia ad hoc, pues es muy complejo. Finalmente, si lo sometemos a votación, pues va a ser un 50-50, porque evidentemente ambas partes, sus intereses son contrarios. O peor, que exista una de las partes que tenga los recursos para querer cooptar o amenazar. No sé, es que estamos viendo como estos escenarios, porque yo siempre he escuchado que las campañas se ganan con dinero, ¿no? O con promesas. Entonces, es terrible porque no sé si se corre el riesgo de que pues llegue gente a apoyar a su juez, porque me podría favorecer que eso tenga que los comentas recursos. es pues delicado, porque sí, desde luego, habría muchos intereses donde tratarían precisamente de impulsar a sus jueces. Pero otra parte delicada que me parece también poner en la mesa es que un juez no siempre tiene que tomar decisiones populares. En muchos casos, si no es que en la mayoría, tiene que tomar decisiones que a veces van en contra de lo que preferiría una mayoría, porque precisamente lo que tenemos que hacer es defender los derechos de las personas más vulnerables, los derechos de una persona en la individual, de grupos que se encuentran en minoría y que precisamente frente a una decisión mayoritaria podrían verse afectados o mermados sus derechos, ¿no? Entonces, pues difícilmente un juez debe ser popular, ¿no? Sí. Vamos ahorita a hacer una breve pausa y volvemos para seguir charlando de su experiencia y también, por supuesto, de estas propuestas que se han hecho y cómo lo ven desde el conocimiento y el lugar del propio Poder Judicial. Una pausa y volvemos. Y continuamos con esta charla analizando los debates que se están realizando, el debate detrás del debate y por supuesto lo que se tiene que plantear para una reforma al Poder Judicial, pero hay ya una iniciativa y sobre esa iniciativa se está discutiendo. Hablábamos de este tema del voto popular, de elegir a jueces, magistrados, ministros, pero hay muchas otras cosas
que seguramente han conocido a partir de su participación en los propios diálogos que está convocando Morena Gobierno en Congreso. Estuviste en el primero, Juana, como jueza presente. Fue un momento muy interesante, estuvieron presentes ministros y ministras, también personas del Consejo de la Judicatura Federal y legisladores y legisladoras convocados por Morena. Hubo ahí sorpresas, ¿no? Sí. ¿Hubo sorpresas? Sí, y debemos tomarlas como una grata experiencia en el sentido de la pluralidad de opiniones. Esto es importante. Finalmente, los espacios que se dieron lo que revelan es la preocupación, yo sí creo, por dar una respuesta a la sociedad que se plasma en las urnas. Si lo queremos ver como un mensaje de reclamo, pues advertir que el planteamiento de diversas posturas buscando una solución, ¿no? Sí. De ahí que yo creo que el Poder Judicial es parte de la solución. Así es como también esta representación que tengo de JUFET lo queremos visibilizar, parte de la solución, porque no es un problema único, no es en el que imparte justicia. Sí. Recordemos que hay países donde el tema de justicia, ¿cómo se evalúa? Con un número de conflictos pequeño, ¿no? En nuestro país es cada vez más grande, tan es así que los tribunales que tenemos están saturados de conflictos, ¿no? Se pone el ejemplo de Bolivia, ¿no? En las discusiones como un país en donde se elige por voto popular a las y los jueces. Sí. Bueno, Bolivia además acaba de vivir pues, un momento particularmente delicado, pero ¿funcionaría un esquema como ese aquí en nuestro país? Pues yo digo que no, mi postura es que no, porque leyendo de este tipo de modelo que además es el único que tenemos como referencia, ¿no? Sí. Ahí es donde... No muchos otros países se han animado a seguir ese ejemplo. No. Entonces, incluso hemos comentado que respecto de ellos, ahorita tienen el problema de la siguiente elección, el costo que representa convocar una elección, pero no solo el costo económico que le pudiera representar al Estado, sino ve a la ciudadanía, ¿verdad? Se paraliza con el que va de salida, porque en el mejor escenario se puede nuevamente proponer para continuar en el cargo, hay reelección, pero imagínate qué pasa con estos asuntos que están en el escritorio que tienes que resolver. Y el que llega, bueno, yo estoy en un sistema donde un principio rector es la inmediación, yo tengo esta cercanía con las partes, ¿no? Y ese principio me vincula a que si yo llevo el procedimiento, yo resuelvo. Sí. Entonces, imagínate en esos momentos tan trágicos que es un cambio de porque ya está por vencerse. Sí. Vamos, por eso yo hablo mucho de esto de la paz social, que finalmente el Poder Judicial ha respondido para mantener esa paz social. Y a contrario censo, pues un caos social, porque los problemas no paran y las soluciones tampoco pueden parar. Sí, mucha gente me preguntaba qué va a pasar con mi caso que está ahorita en curso o todos los temas de sucesión, por ejemplo, de un testamento. Muchas personas en este tipo de procesos se ha tocado el tema de cómo se haría esta transición o si se podría hacer. ¿Cómo está planteada la iniciativa presidencial en este momento? Yo una de las cosas que comentaba ayer y creo que es uno de los puntos más relevantes el que tocas, Elisa, porque la reforma debe poner en el centro al justiciable. Desde luego hay 50,000 familias que puedan verse afectadas con una reforma como esta, pero en el centro tenemos que poner el servicio público de administración de justicia. No es que estemos defendiendo una posición personal, que estemos defendiendo un cargo, sino estamos defendiendo un modelo que ha respondido precisamente a esta posibilidad de pacificar conflictos, a esta posibilidad de resolver controversias. Entonces, si ponemos en el centro al justiciable, yo creo que lo más relevante es precisamente ver que un sistema de elección popular difícilmente va a responder a un sistema de justicia eficiente, de calidad. Y lo que tenemos que ver es, a ver, ¿cuál es el problema? Porque necesitamos primero identificar el problema. El problema se dice que es ineficiente, que es ineficaz, que es caro, que es tal. Ese es el problema, ¿no? Que hay conflictos de interés, que ha sido corrupto, que ha sido... Eso es lo que se dice, ¿no? Yo no lo comparto al menos en su totalidad, porque me parece que
Muchas cosas me rehúso a creer que hayan pasado así, pero bueno, eso es lo que se dice. Ahora, la respuesta a la solución de un problema como este, se dice, bueno, ya no que sean por carrera judicial, ahora que sean electos popularmente. ¿Esa solución va, o esa respuesta va a solucionar este problema? A mí me parece que no. No le da respuesta y por el contrario puede generar un problema mucho mayor, porque los conflictos de los que hablas pues van a quedar en manos de personas que eventualmente no van a tener, al menos en ese momento, las destrezas y las capacidades necesarias para hacer frente a una gran cantidad de conflictos, a una gran cantidad de asuntos y a resolverlos de manera profesional, técnica, independiente, imparcial. Y retomando el tema de la elección popular, a mí me parece que no es el modelo más adecuado, porque el personaje electo pues no va a responderle al imperio de la ley, va a responderle al votante. Y esa parte es difícil de entender para muchas personas que estamos en el día a día ajenos a la labor cotidiana del Poder Judicial, porque dicen, no, me tienen que responder a mí como ciudadano. ¿Por qué le van a responder a un documento? No, es algo como intangible, entonces parecería que son cosas separadas cuando si no respetamos la ley y no respetamos lo que dice la Constitución, estamos todos totalmente vulnerables. O si no existe este contrapeso en donde posiblemente una fiscalía utiliza es utilizada como brazo político, por ejemplo, o inventa un delito que no existe, detiene a una persona, la mete en prisión preventiva y la deja ahí sin mayores pruebas, es el Poder Judicial el contrapeso que dice, no, esta persona tiene que salir. Es decir, sí hay en el día a día impactos que pueden ser muy graves para las personas si no existen estos contrapesos y los cuerpos colegiados, ¿no? Así es. Me parece que aquí hay que también plantear este escenario de esta propuesta realmente cura la enfermedad, ¿no? Porque si lo vemos en el escenario médico, que es un ejemplo que nos ayuda mucho, hay un cáncer, ¿no? Y estamos mirando al médico, ¿no? Pero ¿qué pasa con el cáncer? El tiempo transita, el problema médico está. Exacto. Entonces, sí creo que necesitamos ver el problema completo, ¿no? Y ayer escribía que si no se contemplan a las fiscalías, pues difícilmente lo que se está queriendo es buscar justicia, porque la mayor cantidad de los casos se queda en las fiscalías, ni siquiera llega a los jueces. Es una mínima parte porque no llega un juez, hay impunidad. Entonces, los datos y las cifras son aterradoras. Sí. Por supuesto que tiene que haber esta coordinación. Pero entonces, ¿frente a qué estamos? A un planteamiento que más bien responde a intereses políticos, a un planteamiento que que lo que se pretende es quitar a ministros y ministras y después vemos qué está pasando, Juan Pablo, porque yo recuerdo, o controlar las decisiones de los jueces, porque se va a cambiar el órgano de control, ¿no? El Consejo de la Judicatura o los consejos de las judicaturas, creo que viene en el planteamiento de la iniciativa presidencial. Y yo recuerdo que ya se había planteado eso desde hace mucho tiempo, es decir, sí, muchos de los planteamientos, cuando hizo la reforma el ministro Saldívar, los expertos le decían, el ministro presidente no debería ser quien preside el Consejo de la Judicatura, tendría que ser distintos, y en ese momento no quiso el ministro presidente Arturo Saldívar, y él hizo su reforma. Recuerdo que habían dicho como un platillo, la reforma al Poder Judicial, pues ya no les gustó esa reforma. ¿Frente a qué estamos? Yo no quisiera utilizar como calificativos en relación con las finalidades de propiamente de la reforma. Lo que me parece importante es que, por ejemplo, quienes estamos dentro del sistema de justicia podamos aportar
los mejores datos para encontrar las soluciones a los problemas que se han identificado. Sí. Lo que te decía, por ejemplo, es, bueno, dicen que está este problema. ¿Esta es la solución? A mí me parece que no. O sea, que esta solución que se busca para resolver este problema no es la adecuada, ¿no? ¿Desaparecería el Consejo de la Judicatura? Como ¿Se viene la transformaría? reforma, es crear un órgano que sea como un órgano de administración y a la par un órgano de disciplina, que es este Tribunal de Disciplina Judicial, para sancionar a los y las juezas que eventualmente incurren en alguna responsabilidad. Entonces, de alguna manera, el órgano, como lo conocemos, el Consejo de la Judicatura, queda sustituido con base en la propuesta en un órgano administrativo, y las facultades que ya tiene el Consejo de la Judicatura de Disciplina se atribuyen a un nuevo órgano que es precisamente este Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Es bueno, es malo, pros, contras? Pues me parece que el alcance que le pudieran atribuir en cuanto a las funciones de ese Tribunal de Disciplina en especial es lo que puede generar un contra, porque fíjate cómo este tema, si lo visibilizamos, lo que es la independencia judicial trasladada de un derecho del gobernado, me parece que tiene que tener muy claras las funciones de un tribunal de esta naturaleza, porque habría que ver de entrada quiénes la integran, ¿no? Porque imagínate una decisión judicial pasar por el tamiz, lo digo con todo respeto, de alguien que no sabe de derecho, pues sería un caos. O del caso concreto que se está... Exacto. Estamos en un sistema donde ya en la labor jurisdiccional tenemos la forma de verificar, anular o analizar si nuestra actuación es correcta. Es decir, están los tribunales de apelación, los tribunales colegiados de circuito, la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bajo determinado recurso puede un asunto analizarse en el tema jurisdiccional, es decir, en el tema del derecho tutelado. Este Tribunal de Disciplina, el riesgo que se corre si no quedan definidas de manera clara sus funciones, pues que entonces nuestra decisión judicial, ¿no? se vea impactada por un tema subjetivo, yo diría, ¿no? O de parcialidad, y es ahí donde se corre un peligro muy grave, ¿no? de que puedan ser sancionados de alguna manera. Exacto. Por la decisión técnica o que están tomando, y se vean presionados para tener que... Sí, porque al interior del Consejo ya tenemos mecanismos precisamente que sancionan a aquel que tiene una conducta que va más allá de estos principios que como juzgador debemos tener, ¿no? Están claramente establecidos, incluso tenemos compañeros que han sido sancionados y de manera pues severa de acuerdo a la conducta que en su caso hubiesen cometido, ¿no? Ahí me parece que a lo mejor sea necesario también que se impongan de estos mecanismos que ya existen, porque probablemente es algo que no sale comúnmente hacia la sociedad para que ellos adviertan que nuestra conducta también está regulada en ese escenario de sanciones administrativas o incluso de otra índole cuando incumplimos con estos principios rectores de probidad, ¿no? de honorabilidad, de ética. Eso es muy importante también. Por eso yo sí veo un peligro si no se delimitan, si se llegara a crear este tribunal de disciplina y no se le dota de funciones claras, pues el riesgo es que aun cuando sean jueces por elección popular, pues estén inmersos en un mundo de incertidumbre hacia su actuación que conforme a derecho tienen que realizar. ¿No está claro quiénes conformarían este tribunal? ¿O no. Como bien la iniciativa propone la creación de... puede ser perdón, y aquí interrumpo, un tribunal con unas atribuciones que al final del día decidan el actuar de los jueces o presionen en el actuar de los jueces. Lo adviertes muy bien, Elisa, y creo que esto es muy importante. Yo creo que la creación en sí misma de un tribunal de disciplina no tiene un problema en sí mismo. El problema es el diseño, porque como tal, hoy tenemos una Secretaría Ejecutiva de Disciplina, una Comisión de Disciplina al interior del Consejo y el Consejo que sanciona conductas, al igual que la Comisión, que son contrarias a los principios que rigen la función judicial. Como tal, tenemos un órgano ya encargado de eso. Aquí es la creación de un órgano distinto, compuesto por otras personas, ¿no? Entonces, como tal, la creación del Tribunal de Disciplina me parece que no tiene problema. El problema es el diseño. Uno de los primeros problemas que identifico es
este Tribunal de Disciplina no solamente va a conocer de las posibles infracciones que cometan las y los juzgadores federales, sino también de los ministros de la Suprema Corte. Me parece es un tema problemático porque estos últimos resuelven en definitiva, es un órgano de última instancia. Entonces, este Tribunal de Disciplina quedaría como una especie de órgano arriba de todos, ¿no? Así de. Es uno de los problemas que identifico. Y el segundo, que me parece que identifica muy bien la jueza, es precisamente cuáles son las causas. Porque hasta ahora no se puede sancionar a un juez de distrito por el criterio jurisdiccional que adopta al resolver un asunto. Hay un límite precisamente para el tipo de sanciones donde la manera en la que resuelves pues se respeta la decisión del juez como parte de la independencia judicial. Y no es que tengamos una discrecionalidad muy amplia. Está la jurisprudencia de la Corte. Resolver contra la jurisprudencia, por ejemplo, es una causa de responsabilidad porque hay un elemento objetivo, ¿no? Utilizar una ley que está derogada, por ejemplo, pues eso también podría eventualmente generar una responsabilidad. Pero la manera en la que tú decidas que eso pueda de alguna manera ser sancionado, pues es de alguna manera un tema, me parece, muy complejo. Porque además, si se abre, como viene la iniciativa, un aspecto muy subjetivo como las decisiones que atenten contra el bien público, ¿quién va a establecer qué es el bien público? ¿Quién va a establecer que son contra el interés social, por ejemplo? Entonces, pues queda una especie de sanción o de tipo de sanción tan abierto que cualquier decisión que no agrade, pues podría eventualmente ser materia de una infracción, cuando hasta ahora se respeta este margen de discrecionalidad al momento de resolver una controversia. Desde luego con todos los límites que tenemos al momento de decidir, pero si quedara algo tan abierto, pues desde luego es muy complicado, ¿no? Sí. Y eso me parece que sí es una cuestión que podría impactar en la independencia de los juzgadores, porque pues precisamente estarían decidiendo... Sí, lo peor que podría pasar es que los juzgadores, las juzgadoras estén atentas a intereses de personas o de grupos y no en la defensa de la ley. Sí, este es uno de los puntos, me parece, más relevantes de toda la reforma, la creación de este Tribunal de Disciplina, sobre todo por las causas que pueden dar lugar a una infracción. Queda un margen tan abierto que difícilmente podríamos identificar cuándo se estaría o no en un supuesto de infracción, y pues cualquier juez que emita una decisión que no agrade, pues desde luego podría ser sancionado. Y vuelvo a las partes, ¿no? Porque fíjate, en un procedimiento, ¿qué tanta certeza va a tener aquel que ya obtuvo una sentencia, probablemente firme, frente a un tribunal de esta naturaleza? Si no quedan delimitadas las funciones, la otra parte, a lo mejor basta que diga está violándose el interés público, y entonces abra una puerta cuando también uno de los principios que se gestan en la materia de derecho, pues es la cosa juzgada, o sea, escenarios que también dan a la sociedad certeza sobre las decisiones que se van adoptando, ¿no? Recordemos que son dos partes, y esto evidentemente puede decantar en que lo que ya favoreció a una de las partes, pues la otra encuentra este mecanismo para romper con esa certeza, y bueno, ahí vienen los caos, ¿no? Ahora, hay una retórica, un discurso que ha permeado, pues por supuesto porque viene desde uno de los poderes, el poder que tiene más fuerza y facultades en una estructura presidencial como la mexicana, y desde ahí ha permeado pues esta parte de es una élite, son juzgadores que nada más han visto por los más poderosos, no por el pueblo, que ganan mucho dinero. Entonces es esta confrontación que se ha planteado en blanco y negro de las partes. ¿Cómo es el Poder Judicial Federal? Son, en esos términos, es que ni siquiera quiero utilizar los términos que ya son muy populares, ¿no? De un lado y del otro. ¿Es así el Poder Judicial en general, los poderes judiciales, y en particular el Poder Judicial Federal? ¿Es elitista? ¿Es esto que
que ha permeado muy fuerte. Yo te puedo asegurar ahí tajantemente que no. O sea, la mayoría de quienes integramos el Poder Judicial, pues venimos desde los primeros eslabones de la carrera, elegimos un modelo de vida para poder precisamente desempeñarnos profesionalmente y avanzar en la carrera judicial. Ahora, en cuanto a que, por ejemplo, es elitista y defiende a los poderosos, me parece que pues es un discurso que no puede o que no se ajusta a la realidad, porque conocemos de miles de asuntos. Desde luego hay asuntos que se vuelven mediáticos por la forma en la que, por la calidad de los promoventes, etcétera, pero hay asuntos que vemos todos los días que tienen que ver con ajustes de pensión, con derecho a la salud, con buscar mecanismos para, por ejemplo, proteger a los menores de edad, que a veces no se ven porque nosotros no tenemos un sistema de comunicación un palacio. Exacto, para poder difundir la tarea que hacemos todos los días. Entonces sale un asunto que se vuelve mediático y que de alguna manera está identificado con un grupo, y entonces ese es el asunto que permite sostener un criterio de esta naturaleza. Pero esto en realidad no es así. Ahora, la remuneración que recibimos los servidores públicos, yo creo que es adecuada a la función que desempeñamos. Y otra cosa que se ha dicho es que recibimos una remuneración excesiva. Los jueces, las juezas, magistrados, magistradas, no recibimos una remuneración superior a la que tiene el presidente de la República. Y los criterios, decía yo ayer, que se han emitido no apuntan a sostener o justificar que recibamos una remuneración superior. Lo que se ha dicho nada más es, hay que identificar cuál es el salario, las percepciones que recibe el presidente de la República, para que ese sea el parámetro a partir del cual se fijen los demás. Pero aún en ese supuesto, también es otra discusión, pero aún en ese supuesto, hoy por hoy no recibimos una remuneración superior a la que percibe el presidente de la República, y solamente los criterios han sido en ese sentido. En ningún momento se ha dicho, nosotros debemos recibir más o tenemos que tener más privilegios. Eso no está en la mesa. Jueces y magistrados, no tenemos esas prerrogativas. ¿Cuántos casos ves en un año? Pues estamos resolviendo en el Tribunal Colegiado de Inscripción alrededor de 200 asuntos al mes. Eso quiere decir que son alrededor de 2.400 asuntos al año. Es un número muy importante de asuntos que además se extraen 2 o 3 que se vuelven mediáticos, pero no se ve, por ejemplo, te decía, en el día a día, la persona que no le dieron bien su pensión, la persona que no le daban un medicamento y que con motivo de una suspensión pudimos hacer que le dieran el medicamento, la persona que está interna en un centro de reinserción social y que no le practican una cirugía, al repartidor de una aplicación que le quitaron su motocicleta, al que le llegó una infracción de tránsito. Hay asuntos que tenemos cuya cuantía es mínima y que tiene que tener la misma atención que el asunto de millones de pesos. Entonces, esos son los asuntos que estamos viendo en los tribunales. Cada sesión en el tribunal en el que estoy adscrito vemos 45 asuntos por semana, mínimo. Y en ocasiones las cargas de trabajo implican que veamos más asuntos, ¿no? Entonces, esta es la parte que no se ve, es digamos, está en el entretelón donde no se alcanza a vislumbrar pues la labor que tenemos, que además implica muchas horas de trabajo todos los días. ¿Qué le dirías, Juana, a las y los legisladores que van a discutir y bueno, y como parece y como están dispuestos a aprobar una reforma al Poder Judicial, ¿qué les dirías a ellos y ellas? Fíjate que precisamente la intención de buscar estos diálogos con ellos fue que visibilicen lo que pasa dentro del Poder Judicial, ¿no? Como todo poder perfectible, como toda institución perfectible, pero que vean lo que hay. Y me parece que es que ellos se impongan de que hay muchas cosas buenas dentro del Poder Judicial. Hoy créeme que tenemos mucha más cercanía con las partes. Digo, yo estoy en un tribunal laboral que formó parte de esa necesidad de migrar el tema de la justicia laboral de un poder ejecutivo a un poder judicial. ¿Sí? Eran juntas, y lo digo con todo respeto, pero eran integradas por representantes de trabajadores, de patrones y del gobierno. ¿Y sabes cuándo iban a las juntas? Sí, un desastre. Nunca. Y eso está documentado, no lo digo yo, está en la exposición de motivos. Además, obedece a compromisos internacionales. ¿Por qué? Porque finalmente todo en este escenario internacional pues decanta en quién, ante un conflicto que yo tenga en un país donde voy y pongo mi empresa o establezco un domicilio, ¿quién me va a resolver el conflicto que se genere?
Pues un poder judicial independiente, autónomo, que además me resuelva mi conflicto de inmediato, ¿no? Eso hemos logrado en esta justicia laboral. Los procedimientos se gestan en 5 o 6 meses, por mucho. Sí, lo que dependía del Ejecutivo. Sí, se acotó. Y está también documentado. No funcionaba y se fue al judicial y está funcionando. Y digo, sé que no soy nada más Poder Judicial, el tema laboral, pero mira cómo es un evidente ejemplo de que no es la destrucción del que juzga la solución al problema. Ahí se migró, ¿no? Y sí se establecieron mecanismos, fíjate, para judicializar, porque hay un procedimiento conciliatorio. A mí se me hace también muy importante esto, cuando se analiza el problema en su integridad. Recientemente ellos mismos aprobaron una ley de mecanismos alternos. Sí. ¿Por qué? Porque también en la exposición de motivos lo que revela es que no solo la judicialización es lo que da respuesta a un problema, sino también esta amigable composición, alguien que interviene pues como conciliador o como árbitro o bien como mediador. Entonces, esto es lo que hay y me parece importante que los legisladores que tomarán la decisión final, porque bueno, me parece que ahí decanta la decisión, que ellos se impongan, que ellos vean qué hacemos en el Poder Judicial y que hay cosas mejorables, por supuesto, ¿no? Como la misma labor de ellos. Yo me puse a pensar, ellos los evalúan con una ley, a nosotros con sentencias todos los días. Nosotros cuando llegan nuestros asuntos a colegiado, pues nos evalúan cada semana, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos de legitimidad por parte de quienes nos toca esta noble labor de impartir justicia. Juan Pablo, ¿qué les dirías a las y los legisladores que van a tomar la decisión? ¿Has encontrado en estos foros una mayor empatía? Tú fuiste invitado a una fiesta que organiza pues la mayoría casi calificada, vamos a esperar, que aprobará esta reforma al Poder Judicial Federal. Ibas entonces como... no estabas en casa, digamos, era el de ida, el partido de ida. ¿Has encontrado ya esta afinidad? ¿Valió la pena? ¿O realmente crees que la decisión la tienen tomada? Yo creo que vale la pena en la medida que nosotros podemos aportar información que puede ser muy necesaria para mejorar la reforma. O sea, estoy consciente, y así lo han expresado los legisladores, que la reforma al Poder Judicial va, ¿no? Okay, está bien. ¿Cuáles son los reales problemas? Y vuelvo a este punto. Si el problema es este y la solución es esta otra, me parece que no hay una adecuación entre uno y el otro. Y que al margen de eso, y lo dije ayer, se puede generar mayores problemas. Y no solamente a nosotros, sí hay muchos trabajadoras que podrían resultar afectados, más de 50,000. Pero el impacto que va a generar en los justiciables, eso yo creo que es una de las principales, son 120 millones de mexicanos. Entonces, el minar el sistema de justicia, el deteriorar su funcionamiento, pues va a implicar desde luego una afectación que yo tampoco creo que ellos quieran eso, a la pacificación de los conflictos, a la protección efectiva de los derechos humanos. No creo pues, estoy convencido que no es la finalidad que buscan ellos. Entonces, si nosotros logramos transmitir en estos foros esta problemática, este tipo de soluciones o la inconveniencia de una u otra solución, creo que habremos hecho habremos aportado algo y habremos hecho nuestra tarea en esta reforma. Yo creo que podrán ser muy receptivos. Al final, yo creo que nadie quiere que le vaya mal al país, y que si nosotros podemos de alguna manera lograr que se adviertan estos potenciales problemas que podrían derivar en la reforma, pues habrá valido la pena. Magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, muchísimas gracias por habernos acompañado, qué gusto. Jueza Juana Fuentes Velázquez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y aquí seguiremos debatiendo sobre la reforma del Poder Judicial. Vamos a seguir platicando, charlando y por supuesto analizando todos los puntos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos.